¿Vale? Entonces me presento un poco. Empezamos ya. Soy Jesús, soy el psicólogo sanitario, experto en protocolo unificado de los tratamientos emocionales y experto también en terapias contextuales. Como muy bien dice José, ¿no? y es bueno, algo muy importante, que los familiares estén allí, ¿no? Que los familiares necesitan también que sean acogidos por los profesionales, ¿no? Por todos nosotros. Entonces voy a compartir la pantalla para empezar con la ponencia, que lleva por título "Si sabes gestionar todas las situaciones que se te presentan". Como muy bien comenta José, la enfermedad es de larga duración, va a haber muchas situaciones difíciles, va a haber muchas situaciones que no sepamos cómo gestionar, y entonces lo primero que hay que tener en cuenta, ¿vale?, es que no siempre es fácil saber con exactitud cómo ayudar a la persona cuidada. No siempre es fácil. Vamos a tener esa duda, ¿vale? En muchas de las cosas que hagamos vamos a tener duda. No sé si esto es lo correcto, no sé si hacer esto es lo correcto. Y eso va a ser algo normal de nuestro día a día. Entonces vamos a tener que aprender a aceptar esta situación, ¿no? Cada persona, también lo decía José en su momento, cada persona reacciona de diferente forma a la enfermedad, ¿vale? La enfermedad es diferente en cada persona y cada persona convive con la enfermedad de forma diferente, ¿vale? Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Y nadie está preparado para recibir esta noticia. Y por eso necesita tiempo para asumir lo que está pasando, necesita tiempo para asumir y adaptarse a la nueva situación. Muchas de las cosas que vamos a comentar aquí sirven para el cuidador, pero también son estrategias que os van a servir en otras situaciones, ¿vale? Os van a servir en vuestro día a día, no solo es para el cuidador, pero sí que es verdad que voy a centrarme un poco más en él. Normalmente el familiar supone una fuente de afecto y apoyo más importante para la persona. Es el punto de apoyo para la persona cuidada. Entonces, sí que es cierto que no somos superhéroes, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, puede apoyarse en amigos, puede apoyarse en otros familiares, pero nosotros, el familiar cuidador, va a ser el punto de apoyo. Entonces, es difícil enfrentarse a todos los problemas que surgen durante la enfermedad si no se habla de ellos. Entonces, la comunicación es clave también entre las dos partes, porque va a haber una gran cantidad de emociones y de decisiones que tomar. Va a haber cambios en la forma de vida. Todo ello, si no se habla, crea un clima de desconfianza que no beneficia a ninguna de las dos partes. Pongo aquí el tema del duelo, diréis, ¿qué pinta aquí el duelo? ¿No? El duelo es algo que pasa cuando fallece una persona, ¿no? Fallece un ser querido. Bueno, el duelo aparece cuando perdemos algo, cuando perdemos una mascota, podemos perder, ¿no? Y podemos tener un proceso de duelo. Cuando perdemos una casa, ya sea por un incendio o cualquier catástrofe, cuando perdemos a un ser querido, ¿no? Cuando perdemos un trabajo, ¿vale? Ahí aparece un duelo, porque el duelo es un proceso, ¿vale?, que nos va a ayudar a adaptarnos a la nueva situación en la que no tenemos esa cosa que hemos perdido, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que la enfermedad va a haber diferentes procesos de duelo. El primero, cuando se nos diagnostica la enfermedad. Ahí la persona ya pierde algo, que es algo muy importante, que es la salud, ¿no? Entonces va a haber un proceso de duelo y el familiar va a tener la tarea de ayudar en ese proceso de duelo. Cuando la enfermedad avanza, pues podemos perder el trabajo, ¿no? Y ahí aparece otra vez ese proceso de duelo. O cuando perdemos la libertad, ¿no?, también va a aparecer ese proceso de duelo. Y necesitamos que el familiar aporte y ayude a esa persona, al cuidador, a la cuidadora, ¿no?, a la persona cuidada, en ese momento de duelo, ¿vale? Entonces, lo que aparece es una negación, negamos que tenemos la enfermedad, negamos que no pueda seguir trabajando, aparece la ira, siento rabia por mi enfermedad, aparece la culpa, ¿qué he hecho yo para tener esta enfermedad? ¿Qué me pasa? ¿Por qué he tenido que perder yo el trabajo? ¿Qué he hecho para perder el trabajo? Y evidentemente aparece la tristeza, ¿no? Entonces, como bien dice aquí en el verde, la tarea es hacer real la situación, ¿no? El familiar, el cuidador tiene que ayudar a hacer real esa situación. Hay que trabajar las emociones. Van a aparecer un montón de emociones y la tarea es trabajar esas emociones, ayudar a adaptarse a la persona, a la nueva situación y recolocar ciertas cosas que tenemos que recolocar en nuestra vida.
¿no? Una vez que aparece la enfermedad. Por eso aquí hablamos del duelo. Estas serían las etapas del duelo. ¿Vale? Vemos que tenemos un nivel de productividad y la línea roja, que es la energía que tenemos, va a ir variando. Va a ir variando dependiendo de la etapa en la que estemos. ¿Vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que conocerlo como familiar para poder tratarlo cuando aparezca. Esto es muy típico, ¿no? Estas frases son muy típicas. Aparecen cuando queremos consolar a alguien y no sabemos qué hacer. Le decimos, seguro que lo habéis oído 1000 veces, ahora tienes que ser fuerte. ¿Cómo que ahora tengo que ser fuerte? ¿Qué pasa? ¿Que antes no era fuerte? ¿Que antes era débil? ¿Y ahora cómo hago para ser fuerte? ¿No? O la siguiente, ¿qué tengo que hacer para ser fuerte? ¿No? O intenta distraerte. Tú intenta distraerte de la enfermedad, ¿no? Y parece que eso, ¿qué pasa? Que va a desaparecer la enfermedad, que va a desaparecer mi situación si me distraigo. También muy típica, eres joven. Bueno, ¿y qué pasa que sea joven? Me acaban de diagnosticar una enfermedad, ¿no? Tienes cosas buenas que recordar, como si ya hubiera habido un punto, ¿no? Como si fuera un punto de transición. Ahora podrás dedicarte a lo que te gusta, ¿no? ¿Has perdido el trabajo? Ahora te puedes dedicar a lo que te gusta. Bueno, pero para mí el trabajo era importante, ¿no? Suerte que tienes a tus hijos, ¿no? Si eres padre o madre de familia, ahora tienes a tus hijos. Bueno, está bien tener a mis hijos y yo sigo cuidando de mis hijos, pero hombre, tenía mi trabajo, tenía mi salud, ¿no? Y ahora he perdido eso. ¿Vale? Entonces, estas frases hay que intentar evitarlas, ¿vale? Y lo que sí que ayuda es preguntar cómo te sientes, ¿no? ¿Tienes ganas de hablar de algo? ¿O qué puedo hacer por ti? Estas frases sí que ayudan, porque la persona cuidada ve que el familiar está siendo abierto, que quiere escucharnos, ¿no? Si no sabemos qué decir, es mejor no decir nada. Acompañamos en silencio. El hecho de estar allí ya es algo. El hecho, como muy bien decía también José, el hecho de que su mujer lo mire y vea que está allí, ya es algo. Ya para la persona afectada es todo el mundo, ¿no? Entonces, muy importante acompañar en silencio. Lo que se llama la conspiración del silencio, ¿vale? Esto es un tema importantísimo y que hay que tratar con los familiares. Es ese temor que tenemos porque la persona cuidada conozca la situación en la que se encuentra, considerando que hay que evitarle el mayor sufrimiento posible. No le voy a decir esto que seguro que se siente mal. No le voy a decir que tiene que tomar estas pastillas porque igual se siente mal y no quiero hacerla sufrir, ¿no? Le estamos evitando información, le estamos ocultando información. Y eso lo que va a crear va a ser desconfianza. Algo me están ocultando porque no somos verdaderos mentirosos, ¿no? No van a saber, el familiar va a saber que estamos ocultando la información. Entonces, la comunicación puede ser dolorosa, eso está claro, pero la incomunicación, la falta de comunicación puede serlo aún más. El evitarle información por temor a que esté peor, caeremos en lo que se llama conspiración del silencio y será un clima de desconfianza, un clima que no queremos para nada, ¿no? También es verdad que es necesario conocer qué información necesita la persona enferma. Igual la persona enferma dice simplemente, no, yo con saber las pastillas que tomo y qué enfermedad tengo, suficiente. No quiero saber nada más. ¿Vale? Pues como familiar lo anotamos, ¿no? Pues no quiere saber nada más. Perfecto. Sí que es verdad que puede haber en algún momento que quiera saber algo más y nos pregunte, se lo contamos. Y luego está el otro caso. En el otro caso es la persona que quiere conocer todo, que quiere formar parte activa de su enfermedad. Quiere saber las pastillas que toma, los recursos a los que puede acceder, quiere conocerlo todo. Entonces, importante saber como familiar qué información quiere la persona y nunca decidir por ella. ¿Vale? Continuamos. Por eso es importante la comunicación, ¿no? Aquí tenemos un esquema de la comunicación, el receptor y el emisor. El receptor suele ser el cuidador y el afectado o la persona cuidada suele ser el emisor. ¿Cómo podemos mejorar esta comunicación? Esta comunicación que puede ser difícil. Lo primero que hay que hacer es identificar nuestros propios miedos. Cuando anticipamos una situación, cualquier situación, nos la imaginamos siempre mucho más grave de lo que realmente es. Siempre. ¿Vale? Siempre catastrofizamos. Siempre lo vemos todo como muy grave. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos preocupa que conozca la persona? ¿Y qué pasaría si le hablo abiertamente? ¿Vale? Reflexionar acerca de las ventajas e inconvenientes. Normalmente va a haber más ventajas a la hora de comunicar información. Muy importante, ponernos en su lugar. El tema de la empatía. ¿Te gustaría que los demás
hacernos esta pregunta, decidieran qué me cuentan y qué no, ¿vale? Ahí estamos creando mucha desconfianza, ¿no? Y evaluar las consecuencias del comportamiento, ¿no? Evaluar las consecuencias de ocultarle información. Una de esas, pues, evidentemente, un clima de desconfianza. Como digo, es importante conocer qué es lo que quiere la persona. Entonces, conocer mejor los deseos y cómo lo podemos hacer, ¿no? Nos va a ayudar a la comunicación. Importante escuchar y compartir sentimientos y emociones. Es muy importante escuchar qué es lo que quiere la persona, ¿no? Sentir que la familia y los seres queridos comparten la situación que estoy viviendo supone un gran apoyo. Disculpa, Jesús, Sí, perdón por la interrupción otra vez. nada, nada para Porque nada. tenemos aquí a Sara París en el chat y a Sonia, Espera, que que lo no. sepas simplemente, ¿vale? Vale, sí, que no tengo el chat aquí abierto. A ver, vale. Ya me lo imaginaba, eso. Sí. A ver, vale. ¿Cómo que se tiende a trivializar demasiado? ¿El tema del duelo, Sara, o el tema de... No sé muy bien a qué te refieres. Si quieres abrir el micro y comentarlo, no hay problema, ¿eh? Falta de información, crea incertidumbre, ansiedad, eso es porque te encuentras mal, no sabes lo que pasa. Exacto, Sonia, ¿no? El no decirle, el no contarle cosas, la falta de información va a crear todo ese clima, que evidentemente no queremos para nada. Lo que queremos es cuidar bien de nuestro familiar, ¿no? Que nuestro familiar esté lo mejor posible. Si empiezo a decirle cosas, si empiezo a ocultarle cosas, a ocultarle decisiones, a que no fuera parte, digamos, de la familia, ¿no? Que también lo decía José, como que fuera un trasto, eso no viene nada bien para ninguna de las dos partes, ¿no? Y Sara, si quieres escribir a qué te refieres exactamente o comentarlo por quitándote el micro, poniendo el micro, no hay problema, ¿eh? Si no, A lo que sí. a lo que me refería es a la hora de darles consejos a esa persona, que muchas veces lo que se tiende es a trivializar la situación restándole importancia. Eso es, ¿no? El tema cuando empezamos a dar consejos, empezamos a decirle, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que... No, son como frases muy hechas que no Sí, ayudan nada. Eso es, toda la razón, Sara, exacto. Eso es lo que tenemos que vale. intentar evitar, eso es. Muy bien, muchas gracias, Sara. Continúo, si no tenéis más dudas. Como decía, ¿no? Es importante conocer los deseos, ¿no? Para mejorar la comunicación con la persona cuidada. Entonces, hay que escuchar y compartir sus sentimientos, ¿no? Solo el hecho de escuchar, como digo, sin decir nada, ya es una fuente de apoyo para la persona, ¿vale? Para la persona. Y, como vengo repitiendo, intentar no dar nada, por supuesto. Siempre vamos a preguntarle, ¿vale? Tanto a la hora de moverlo, como muy bien decía Mónica, como a cualquier otra situación que nos encontremos. Hay que preguntarle. No decir, bueno, yo le digo esto porque creo que es lo mejor para él. Hacemos esto porque creo que es lo mejor. No, a ver, puede que sí, porque lo conozcas muy bien, pero aún así es bueno preguntarle, ¿no? Y hacer preguntas tipo, pues, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿O en qué te puedo ayudar? ¿No? Ahí veremos que la persona, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Pues mira, necesito esto, necesito que me levantes de la cama, necesito ir al baño. Y entonces ya nosotros nos ponemos en movimiento, ¿vale? Pero es necesario hablar. ¿Cómo proporcionar un clima de confianza? ¿No? También es importante. Hablamos de la desconfianza con el tema de la conspiración del silencio. La idea es crear un clima de confianza, ¿no? Pues hay que intentar no imponer a las personas lo que deben hacer. No imponer que tú tienes que hacer esto, tú tienes que ir al médico, tú tienes que ir a la asociación. Bueno, que salga de la persona, ¿no? Las imposiciones suelen generar una reacción totalmente contraria. Cuando nos imponen algo, hacemos totalmente lo contrario. Y eso, cualquier ejemplo de la sociedad nos vale, ¿no? Cuando nos dicen no podéis salir por el tema del COVID, ¿qué hacemos? La gente quería salir a la calle, ¿no? Entonces, hacemos totalmente lo contrario, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Intentar, muy importante, yo he empezado la charla diciendo esto, intentar no culpabilizar, ¿vale? Durante el proceso de la enfermedad, el propio cuidador puede expresar, aunque no quiera, sentimientos de culpabilidad hacia la persona. Con frases de este tipo. Ya te dije que deberías haber hecho antes esas pruebas. Deberías haber ido antes al médico. No puedes continuar con esa actitud. Todas estas frases culpabilizan. Y aunque parece que lo que queremos es ayudar a la persona, la estamos culpabilizando. Entonces, nosotros, imaginaros, ¿no? Ponernos en situación. Recibimos estas frases. Jolín, deberías haber ido al médico antes.
Seguro que si hubieras ido al médico antes, te hubieran diagnosticado antes la enfermedad y ahora estarías mejor. Imaginaros lo que es un chorro de agua fría para la persona enferma, ¿no? Que nos digan esto. Entonces, y como muy bien decíamos, también evitar dar consejos. Como muy bien decía Sara, hay que evitar dar consejos, ¿no? Estos tipos. Hay que ser fuerte. Ya lo decía al principio. ¿Qué es ser fuerte? ¿Qué pasa? ¿Que soy débil? ¿Qué hago para ser fuerte, no? Y este otro, ¿no? Hay personas que están peor, también muy típico, ¿no? Nos comparamos. Entonces hay que intentar evitar este tipo de situaciones, ¿vale? En la enfermedad van a aparecer momentos difíciles, ¿vale? Eso los tenemos que aceptar, eso lo tenemos que asumir. Van a aparecer momentos difíciles. ¿Cómo hacemos frente a estos momentos difíciles que van a aparecer? La persona pues, se va a derrumbar en muchas ocasiones. La persona va muy sobrecargada. Como familiar, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero, respetar los silencios, ¿vale? Puede haber momentos en los que la persona no quiere hablar y simplemente estando ahí, respetando el silencio, ya estamos transmitiéndole respeto y que en cualquier momento puede contar con nosotros, ¿vale? Una situación que aparece mucho también es la ira, ¿vale? Los enfados, la ira, las situaciones entre los dos al final explotan y explotan en forma de ira. ¿Qué hacemos cuando hay ira, ¿no? ¿Qué hacemos cuando la persona afectada tiene un ataque de ira, ¿no? Vamos a permanecer tranquilos, ¿vale? En ese momento tenemos que permanecer tranquilos y normalmente estas reacciones son descargas emocionales por parte del enfermo, ¿no? Entonces, cuando una persona está en situación de cólera, cualquier intento de calmarla va a resultar inútil. Y si pensamos en nosotros mismos cuando nos enfadamos, nos dicen, tranquilo, no te enfades. ¿Qué nos pasa? Que nos enfadamos muchísimo más, ¿vale? Entonces, hay que intentar no decir este tipo de palabras, ¿vale? Como estas frases. No interrumpir, solo esperamos, ¿vale? Antes o después la ira va a disminuir. Y aquí tenemos un gráfico, ¿no? Donde hablo de la ira o cualquier emoción. Aquí pongo la ira, pero podemos poner cualquier tipo de emoción, la tristeza, ¿no? Aquí tenemos la intensidad y el tiempo. ¿Qué pasa con la ira? La ira empieza aquí, empezamos a 0 y la ira va a ir subiendo. Va a ir subiendo hasta que explotemos. Y en el momento en el que hayamos explotado, la ira va a descender. Vamos a estar en esta parte verde, ¿vale? Así funciona la ira y funciona la tristeza, ¿vale? Llegaremos a un punto en la tristeza también que igual en vez de aquí de gritar, vamos a llorar. Pero luego se nos va a pasar. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacer ante esta ira, ¿no? Como digo, ¿no? Esperamos a que se calme, esperemos a que esté en la barra verde, ¿vale? Y evitamos las frases de cálmate, estás exagerando, muy típica, tranquila, tranquilo, estás exagerando. Y hay que mostrarse disponibles, ofrecer una oportunidad para que se exprese y se desahogue contigo cuando lo desea. Como siempre, usando la empatía, ¿no? Ponte en su lugar, perdón. Transmitimos empatía. Transmitir que lo comprendes y que lo entiendes. Y una vez que haya descendido la ira, una vez que estemos en la barra verde, mostramos interés por cómo se encuentra. Oye, esto que estabas comentando, esto que te ha puesto así, ¿qué era? ¿Por qué era? Y si llora, vamos a dejar que llore. Y ahora es la siguiente, ¿no? ¿Qué hacemos ante el lloro, ante el llanto, no? Perdón, aquí. ¿Qué hacer ante el llanto? Una persona llora, no sabemos qué hacer. Cuando una persona nos llora, no sabemos qué hacer. Nos quedamos, queremos decir un montón de cosas, nos atropellamos y la persona sigue llorando. Intentamos calmarla, decirle, no llores, no es para tanto, ¿vale? Intentamos interrumpir el llanto. ¿Pero por qué? Porque nos sentimos incómodos cuando una persona llora. Entonces, nosotros intentamos interrumpir el llanto. No hagamos esto. Dejar que llore, ¿vale? Cuando se le pasará como toda emoción, va a pasarle. Escuchar activamente en ese momento lo que nos quiere decir. Vamos a escuchar y, si no sabemos qué decir, como he dicho antes, nos callamos, acompañamos en silencio y damos un gesto como una caricia o un abrazo, ¿vale? Son gestos que van a transmitir lo que no podemos decir con palabras, ¿vale? Entonces es importante, ante el llanto, realizar este tipo de conductas. Continúo. Muy importante, esta frase me gustaría que os la tatuarais a fuego, ¿vale? Para poder cuidar es necesario cuidarte. José también lo ha dicho, para poder cuidar es necesario cuidarnos. Para poder dispensar unos cuidados de calidad, tenemos que ser nosotros los que nos cuidemos. Y aquí voy a dar unas pequeñas pautas que muchos ya conoceréis, pero que no está nunca mal que las recordemos. Hablaremos de una cosa que se llama el síndrome del cuidador quemado.
¿vale? Esto es una situación que aparece en las personas que tienen que cuidar de una persona enferma. Aparecen emociones negativas como el miedo, la pena, la culpa. No sé si estoy haciéndolo bien, me siento culpable porque igual podría hacer algo más. No sé si es suficiente lo que estoy haciendo. Aparece el enfado. Me enfado conmigo mismo. Me siento impotente. No sé qué hacer. Y aparece la tristeza. Importante tener en cuenta que estos sentimientos son normales y legítimos. Es algo que va a aparecer. Y es normal también sentirse sobrecargado. Sentir que no puedo más. Sentir que la situación me está sobrepasando. Y es lo que se conoce como el síndrome del cuidador quemado. No estoy ya tan quemado de esta situación que no sé qué hacer. ¿Vale? Pues es importante que lo detectéis. Vosotros como cuidadores lo detectéis y en ese momento hay que pedir ayuda, ¿vale? Porque estamos en un momento en que no vamos a cuidar bien de nuestro familiar. Vamos a estar hasta arriba de todo y voy a estar con mucha ira, voy a estar con malas ganas, voy a poner malas caras y eso no ayuda, ¿vale? ¿Cómo podemos prevenirlo, ¿vale? Hemos dicho que puede aparecer, ¿cómo lo prevenimos? Una cosa muy importante es que nosotros como cuidadores conozcamos la enfermedad. ¿Vale? Conozcamos la enfermedad, conozcamos los síntomas que puede haber, conozcamos cómo puede reaccionar a la medicación, seamos nosotros conscientes de lo que puede haber. Para así, cuando aparezca algo, decir, es que esto es un problema de la medicación. Es que esto es un problema que la enfermedad está avanzando por este sitio. Y ser nosotros los que detectamos, ¿vale? Porque si no nos empezaremos a quemar. No sabremos de qué está pasando, no sabremos de dónde viene el porqué, no sabemos de dónde viene este enfado, este cambio de humor, ¿vale? Entonces, podemos adoptar una actitud de toma de decisiones. Importante y algo que también se nos olvida mucho, pedir ayuda, ¿vale? Tenemos que aprender como cuidadores a pedir ayuda cuando nos haga falta, ¿vale? Hay que ser capaces, humildes y decir, no puedo con esto, voy a pedir ayuda. Reconocer y expresar nuestros propios sentimientos, ¿vale? Identificar nuestros sentimientos es el primer paso para aprender a gestionarlos. Cuando aparece la ira, me enfado mucho, hay algo que no está funcionando bien, ¿eh? Entonces podemos adquirir habilidades o estrategias para mejorar las emociones, el manejo de emociones. Entonces, aquí los profesionales pues, podemos ayudar en este sentido. Muy importante, algo que ya conocemos, ¿no? El descanso. Importante descansar, ¿vale? A veces es muy complicado porque tengo que cuidar por la noche de esta persona enferma y no sé qué hacer. Entonces, bueno, pues podríamos intentar hacer pequeños descansos durante el día, aprovechar cuando la persona cuida descansa o intentar hacer turnos por la noche. Esta noche lo hago yo, pero por la noche siguiente que cuide mi hijo o mi padre, ¿no? Que buscar a otra persona, ¿vale? Puede ser una buena estrategia. También importante, sabemos la importancia, ¿no? Del ejercicio físico, hay que realizar algún tipo de actividad, ¿vale? Para descargar tensiones acumuladas. Muy importante, la actividad debe ser de nuestro agrado. No, de repente no nos ha gustado nunca andar y ahora quiero ponerme a andar o a correr, ¿vale? Y la actividad física tiene que ser moderada. ¿Vale? No vamos a ponernos aquí ahora a correr una maratón, ¿no? Tenemos que ser algo que sea agradable y que sea moderado. Organizar el tiempo. La falta de tiempo es una de las principales preocupaciones del cuidador. No sé qué tengo que hacer, cómo hago esto, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para cuidar, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para el resto de familiares. Voy a organizarme mi tiempo, ¿no? Aquí pongo unas pautas, ¿no? Pues realizar las tareas que sean más urgentes. Antes de comprometernos a hacer algo, pensar si puedo llevarlo a cabo, ¿no? Muchas veces otros familiares nos piden ayuda, nos ofrecen, oye, necesito ayuda para, no sé, para montar una mesa. Y nosotros enseguida nos ofrecemos. Pero, hombre, igual no puedes llevarlo a cabo. Recuerda que tienes que estar cuidando de una persona, ¿no? Entonces, muy importante también, hacer partícipe a la persona cuidada de los cambios y las decisiones que vayáis tomando en la familia, ¿vale? Que no sea un mueble más, sino hacerle partícipe de las decisiones que hay que tomar, ¿vale? Y pedirle a otros miembros de la familia, si ves que no puedes atender todas tus responsabilidades o te notas desbordado, le podemos pedir ayuda. Si tenemos trabajo, si tenemos otro tipo de actividades que no puedo desatender, voy a pedir ayuda. Importante también, evitar el aislamiento, ¿vale? Estar aislados, centrarme solo en mi núcleo con mi familiar, puede aumentar la sensación de sobrecarga y estrés. Parece que estoy solo,
no puedo con todo. Entonces hay que mantener algunas de las aficiones que teníamos y continuar en relación con otras personas, ya sean familiares o amigos. ¿Vale? O sea, intentamos no estar aislados porque el aislamiento nos va a llevar a tener más sensación de estrés, más sensación de sobrecarga. Entonces podemos intentar evitarlo. Establecer límites. Sabemos que las personas enfermas y sobre todo las personas de esclerosis múltiple pueden llegar a ser muy dependientes, ¿no? Entonces, a veces es bueno poner límites, ¿vale? Es muy difícil poner límites, pero podemos intentarlo. A veces no podemos hacer frente a todas las demandas que nos hace la persona. Tenemos que ser capaces de decir, bueno, ahora mismo no puedo, luego lo hago. Es importante saber decir que no. ¿Vale? Esto no lo puedo hacer ahora, lo haré luego. ¿Vale? También hay que saber decir que no. Anticipar los problemas que pueden aparecer para prevenir situaciones, ¿no? Para evitar decisiones precipitadas es fundamental anticipar los problemas que pueden ir surgiendo. Paramos un momento y vamos a pensar en esta decisión que tenemos que tomar, ya sea una decisión de poner un producto de apoyo, ya sea una decisión de tomar según qué medicamento, ya sea una decisión de ir a según qué actividad. Vamos a parar un momento, vamos a hablarlo, tanto el cuidador como la persona cuidada, ¿no? Por eso digo que es importante implicar a la persona cuidada en estas decisiones. Cuando el cuidador tiene que buscar ayuda, ¿vale? Decíamos, ¿no? Nos volcamos mucho con la persona enferma y nos olvidamos un poco del cuidador. Cuando el cuidador tiene que buscar ayuda. Cuando nota que sale cada vez menos de casa. Cuando nota que ha disminuido el contacto con otros familiares o con personas que a él le fueran importantes. Sí que es cierto que en el periodo de pandemia, pues estas salidas y estos contactos sociales se han visto muy mermados, pero siempre tenemos el teléfono o siempre tenemos las videollamadas, ¿no? Las emociones. ¿Cuándo también buscar ayuda? Cuando las emociones y los sentimientos interfieren de forma importante en la actividad cotidiana. Si mis propios sentimientos, mi ira, mi tristeza, no me dejan desenvolverme bien en mi día a día, tengo que buscar ayuda, ¿vale? ¿Y dónde encuentro esa ayuda, no? Pues en la propia familia, otros familiares me pueden ayudar, la propia asociación, los profesionales especializados, y aquí se me ha olvidado poner los grupos de cuidadores, ¿vale? Ahí también podemos conseguir ese clima de ayuda, ¿no? Vale. Dicho esto, ya está, terminamos con esto. Gracias por vuestra atención, gracias por quedaros hasta el final de la charla. Nada, si tenéis alguna cosa, lo comentáis, abrís micro y lo comentamos, ¿vale? Voy a dejar de compartir y así os veo. Cualquier duda que queráis comentar, o lo podéis escribir o abrís micro, ¿eh? Hola, soy Marian. Hola, Marian. Había tomado un par de notas, pero he visto que conforme iba hablando has tratado los temas. A mí me parece que todo el tema físico es más sencillo, pero el tema psicológico es más complicado para un cuidador. No es lo mismo. Entonces, cuando has hablado de no imponer, yo inmediatamente he apuntado, vale, no imponer, pero marcar límites. Entonces, luego he visto que después ya has entrado tú en ese tema, porque me parece muy importante. Y sobre todo el tema de las prioridades, porque tenemos que tener claro que un cuidador se tiene que priorizar él primero. Y eso hay que aprender a hacerlo. No es fácil, no es sencillo. Debemos poner como prioridad al afectado que tenemos ahí y se nos olvida que tenemos que ser nuestra prioridad, porque si nosotros estamos bien, ellos también están mejor. Nuestro cuidado revierte en la forma como estemos. Exacto. Bien explicado, Marian, casi incluso mejor que yo, ¿eh? La verdad es que tienes razón, ¿no? Tienes razón, esa es la idea, ¿no? Cuidarnos nosotros, tanto emocionalmente, que es siempre la parte que más se nos olvida, físicamente sí que lo tenemos como más estandarizado, sí que me tengo que cuidar, tengo que hacer ejercicio, tengo que salir a caminar, pero la parte emocional
la tenemos totalmente olvidada, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de que vamos sobrecargados, de que voy con mucho estrés y eso repercute, como bien dices, en el cuidado. Entonces, por eso os digo siempre, cuidaros para poder cuidar. Cuidaros en todos los ámbitos, físico, emocional, de relaciones sociales, en todos los ámbitos. Porque sois casi tan importantes o incluso más importantes que la persona enferma, ¿no? Porque sois las que estáis 24 horas con ellos y tenéis un papel importantísimo en el proceso de la enfermedad de esta persona. Sois el apoyo, ¿vale? Entonces es importante que estéis bien, que estéis fuertes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que estéis bien cuidados, porque si no, no va a haber manera de cuidar, vais a cuidar peor y al final va a ser un círculo, ¿no? Una pescadilla que se muerde la cola. Yo me cuido mal, tengo mala relación en casa, me cuido peor porque me siento más estresado. Entonces, entramos en un círculo y hay que romper ese círculo. Pero claro, eso también requiere un aprendizaje, pues por muchas cosas. Entonces, pues jornadas como estas nos ayudan mucho a ser conscientes de lo que podemos hacer por nosotros mismos. Exacto, ¿no? Exacto. Estos son todo habilidades y como habilidad se puede entrenar y se puede aprender. Igual que hemos aprendido a ir en bicicleta o conducir un coche, es una habilidad. Y hay que entrenarla y practicarla para poderla hacer la nuestra y que nos salga automático todo esto del cuidado emocional. ¿Vale? Esa sería la idea. Y claro, exacto, estas jornadas, muchas gracias, son con ese objetivo, ¿no? Con ese objetivo para vosotros, para los cuidadores, ¿no? Al final. Y también para visibilizaros y daros el papel que merecéis, ¿no? Disculpa, Jesús, tienes una consulta. Parece que habla Mari Carmen en el chat. A ver, sí. Se puede aplicar a todo tipo de enfermedades, exacto. Pertenezco a eso es. Exacto, las emociones son importantes, aprender a diferenciarlas y a saber que son una parte de nuestro cuerpo. Nos avisan y nos cuidan. Por ejemplo, para pedir ayuda, compartir. Exacto, ¿no? La idea también de mi ponencia era que no solo voy a dar estrategias para la persona que necesita, que la persona cuidadora, sino que podemos aplicarlas en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando he hablado del duelo, el duelo lo podemos aplicar en cualquier persona que tengamos un compañero o un amigo que ha perdido algo, que ha perdido una persona y podemos aplicar el duelo, ¿no? Aplicar estas estrategias que he hablado del duelo, ¿no? Como, pues, no decir esas cosas que decimos de ya, tranquilo, todo se pasa, ¿no? El tiempo todo lo cura, este tipo de palabras, ¿no? Entonces se puede aplicar a todo. Y, muy importante, ¿no? Como dice Mari Carmen, conocer nuestras emociones va a ayudarnos a cuidarnos mejor, ¿no? Y por eso el trabajo que llevamos, ¿no? El trabajo que podemos tener los psicólogos, que ellos podemos ayudar, tanto la asociación AZDA como yo, podemos ayudaros en ese sentido, ¿no? En conocer, explorar vuestras propias emociones para poder cuidar mejor, para poderos cuidar, ¿no? Eso sí. ¿Qué más? ¿Tenemos algún mensaje más? De María. ¿Cómo se puede autogestionar las emociones de rabia o frustración en el cuidador? Vale, esto es complicado, ¿no? Porque son emociones, como hemos hablado, muy puntuales que surgen en un momento en el que yo no me sé controlar, no tengo el control sobre este tipo de emociones y exploto. Exploto con la rabia y arraso con todo lo que tengo a mi paso, digo cosas que no quería decir, que no quería pensar. Lo que tenemos que intentar es conocer cómo vamos subiendo, cuando ponía el gráfico de la ira, ¿vale? En la flecha roja, aquí conociendo cómo voy subiendo, qué me está pasando. Empiezo a tener pensamientos de rabia, empiezo a sentir, joder, es que cada vez me siento más rabia. Me empieza a ir muy rápido el corazón, empiezo a sentir calor, empiezo a que no me puedo controlar. Entonces, antes de llegar al punto máximo, que sería la rabia, que sería la explosión, que sería el enfado, los gritos, antes de eso tengo que parar, tengo que intentar parar, ¿vale? Sería un poco esa la idea. Esto daría casi para otro taller, ¿vale? Pero muy resumidito y muy compacto sería esa la idea, ¿no? Intentamos parar antes, conocernos cómo funciona mi emoción, conocer cómo funciona esa emoción en mi organismo y cómo puedo llegar a parar antes. Parar simplemente puede ser salir de la habitación, ¿vale? En la que estoy, salgo de la habitación, me voy de la habitación y cuando esté ya en la parte verde, cuando mi emoción haya bajado, vuelvo a entrar en la habitación y gestiono lo que tenga que hablar con la persona, ¿no? Mari Carmen, creo que quieres decir algo. Te veo con la mano levantada. Sí, gracias.
Ahora mismo en AZBA estoy realizando, hay un taller precisamente para gestión de las emociones, en nuestro caso de ansiedad y depresión, pero es algo que en los cuidadores pues se puede manifestar perfectamente. Es muy lógico. Entonces, a mí me encanta que colaboréis porque vosotros estáis más duchos a lo mejor en una cosa y ellos están más duchos en más práctica en lo otro. Y la verdad, por ejemplo, localizar un pensamiento, cuando estás sintiendo algo, localizar qué pensamiento es, sin describirlo, sin cogerlo, identificar a través de él el sentimiento y dónde lo sientes físicamente, qué utilidad te tiene, qué te está ayudando. Todo eso estamos aprendiendo a hacerlo, por ejemplo, en ese taller. Exacto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Así es como podemos, ¿no?, ver qué utilidad tiene ese pensamiento, ver qué emoción me va a disparar, conocer qué emoción me va a disparar, conocer qué emoción es esa, conocer que es una emoción normal, ¿vale? Que no somos un bicho raro por tener esa emoción, no somos un extraterrestre, es algo normal. Sé cómo se puede manifestar, tanto conductualmente, como qué pensamientos puede traer, como qué sensaciones físicas puede tener, y así puedo poner en marcha estrategias para controlar, para que ese pensamiento no se dispare, ¿no?, que esa rabia no se dispare tanto. Como muy bien dice Guillermo, esta tarde tenemos un taller de técnicas de relajación que viene muy bien pues para cuando estamos en estos niveles, ¿no? Como digo, es una habilidad, entonces la podemos entrenar. Las técnicas de relajación son técnicas, son habilidades. Cuanto más las entrenemos, antes me puedo relajar. Cuando veo que me está subiendo la emoción, ¿no?, está escalando, voy a poner en marcha las habilidades de relajación que ya tengo automatizadas y enseguida poder disminuir mi estado fisiológico, ¿no? Entonces, esta tarde aprenderemos un poco en ese sentido. Vale, muchas gracias. Sí, de hecho lo dirige Fran, que es Francisco, que es el maravilloso ostense que ha organizado esto, y a la que no nos escucha le quiero mucho. Y me encanta. Dice Fran que nos escucha. Dice Fran que nos escucha. Nos ha escuchado. Estaba en las sombras. Pues lo repito, te quiero. Eso es, sí, la verdad que también tenemos que agradecer a Fran, ¿no?, a Francisco, que nos haya ayudado, ¿no?, a ponernos todos en contacto y ha ayudado a impulsar estas jornadas al final. Y evidentemente, claro que sí, es un gran profesional y no podemos decir nada malo de él ahora que nos está escuchando. Sí, que no le gusta cuando pierde Huesca. Eso es normal, ¿no? Para eso es Vence. Bueno, pues muchas gracias, María Carmen. A vosotros. No sé si hay alguna cuestión más, si alguien quiere decir algo más, y si no ya vamos a comer. Y esta tarde a las 4:30 empezarán los talleres. José quería hablar, que lo he visto. José, vale, sí, adelante, José. Sí, bueno, nada, simplemente una puntualización. Yo, por ejemplo, cuando decimos hay que poner límites, hay que poner esas cosas, que es lo que hay que hacer, pero es difícil llevarlo a cabo, porque yo cuando digo, en este momento estoy aquí ahora con el grupo, estoy feliz, estoy tranquilo, porque yo a mi mujer ya la he preparado, le he dicho, ahora tengo una clase que tengo que hacer, estoy aquí, es decir, que tienes que de alguna manera formarte una película para que ella vea que donde estoy es lo correcto, es lo que ella quiere. En fin, es difícil, ¿no? Es muy difícil hacerlo. No es decir, pongo un stop, me marcho y ya está. No, porque yo es que voy con un dolor de no sé cómo expresarlo, un malestar que me llevo, que estoy por ahí fuera y no estoy tranquilo, no soy feliz. Quiero volver, porque yo sé que ella está padeciendo. Entonces, de alguna manera, esas mentiras piadosas que hay que aprender a articular y decir, mira, nena, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, de alguna manera se las come, se las traga de alguna manera, bueno, cada uno en su situación, ¿no? Yo hablo ya de una dependencia ya más severa, ¿no? Entonces, cuando yo veo que ella se queda tranquila de que lo que voy a hacer va bien, pues yo me voy feliz.
Pero para poder salir, yo antes he tenido que trabajarla y montarme una película que sea asumible por ella. A ver, simplemente quería decir. O dar más explicaciones, ¿no? Explicarlo, darle muchas más explicaciones de las que tendrías que dar, probablemente decirle simplemente me voy fuera, ¿no? Sino darle más explicaciones, me voy a comprar porque tenemos que, ¿no? Y dar más explicaciones. Y evidentemente, como dices, es muy difícil poner límites, ¿no? Es muy difícil decir que no, muy difícil poner límites, pero no solo a las personas cuidadoras, ¿no? Sino a todas las personas nos cuesta mucho decir que no y nos cuesta mucho decir poner límites, ¿no? Y a veces nos dejamos llevar, nos dejamos incluso arrastrar, ¿no? por la otra persona en muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, mientras seamos conscientes de ello, pues más o menos lo podemos llevar, ¿no? La cosa es cuando lo hago y no soy consciente y me está acarreando un problema. Entonces ahí es cuando sería... Lo que también me gustaría es, o sea, nosotros los que estamos aquí ahora en pantalla y los que nos están oyendo, es decir, somos unos privilegiados, porque estamos ya metidos en una burbuja que de alguna manera estamos aprendiendo a gestionar todas estas emociones. Pero yo quisiera de alguna manera echar un cable a todas estas miles de personas que están en la misma situación, que no tienen forma o desconocen o algo, no sé cómo llevar, pero yo lo pasé tan mal al principio que yo ahora me encuentro como un experto en estos temas. Y yo me pongo en el lugar de esas personas pero es que no sé cómo hacerlo. Y como somos tan invisibles que no tenemos ningún canal, entonces yo qué sé, es una meta que yo quisiera de alguna manera difundir un poquito más, todas estas cosas, hacer más visible al cuidador familiar. Gracias a los cuidadores familiares pueden tener calidad de vida las personas dependientes. Si no fuera por los cuidadores familiares, ¿qué sería de ellos? No sería nada. Y nosotros no somos nada. Nosotros somos el alma. Y tenemos que transmitirle eso. Es decir, mi mujer está contenta, pero que yo estoy contento, estoy feliz con ella. Y quiero seguir estándolo, y ella está contenta. Pero tienes que estar bien un poquito, te tienes que formar. Sí, exacto, ¿no? Es aprender otra vez, ¿no? Aprender aprender día a día. Yo estoy todavía aprendiendo. Y pues no hay cosas que aprender. Dicen los sabios que nuestro cerebro, que es muy grande, es muy inmenso, y solamente lo tenemos desarrollado un poquito nada más. Nos morimos con el corazón virgen. O sea, es decir, que hay tantas cosas que debemos aprender para que estemos bien y seamos felices en esta vida. Con poquito somos felices. No queremos grandes cosas. Ser felices, reírnos un poquito, estar bien. No quiero nada más. ¿Qué es la vida en sí? No hace falta tener un castillo. Yo con una casita y si yo soy feliz. Hay que ser así, humilde, modesto. Como estamos de pasada en esta vida. Vamos a vivir una época de la vida que no es nada en comparación de lo que es el universo, ¿no? Vamos a tratar de llevarnos bien, estar contentos. Bueno, no me quiero enrollar más porque si yo soy muy sentimental. Luego a la tarde continuamos. Sí, yo creo que todo lo que dices tienes toda la razón, José. Yo creo que lo que comentas es así, ¿no? Sí, tendríais que tener un canal muchísimo más grande para haceros mucho más visibles de lo que sois, pero es verdad que las asociaciones cada vez más y vosotros mismos os juntáis y hacéis asociaciones de cuidadores y todo eso enriquece mucho la figura del cuidador, ¿no? Y ayuda a todas las personas que están en una situación de cuidar a alguien o van a empezar, ¿vale? Entonces también ayudan, que ven que no están solos, ven que hay gente que les puede echar una mano, ¿no? Como tú bien decías, es gente que te puede ayudar, gente que puedes consultarle, oye, ¿vosotros qué hacéis para hacer esto? Y allí, esa comunicación que tenéis, eso es maravilloso.